Bueno, buenas tardes. Antiangiogénicos y tumores es un tema un poquito extenso, porque podemos hablar acerca de tratamiento de retinopatía por radiación, por ejemplo, pero traté de englobar a lo que era más bien hemangiomas y el uso de antiangiogénicos. Entonces, cualquier tumor vascular dentro de la oncología que tenemos que pueda llegar a producir líquido secundario a crecimiento o exudación, se beneficia el uso de antiangiogénicos, no así otras lesiones como por ejemplo melanoma. Entonces, en este caso, los hemangiomas cavernosos, los hemangiomas capilares se benefician. Los amartomas de retina y el epitelio pigmentado, si les ponemos antiangiogénicos, llegan a beneficiarse. Pero, por ejemplo, en el caso de melanoma, nada más por retinopatía por radiación. Entendiendo un poquito de la fisiopatología de por qué se produce este líquido, por ejemplo, en el caso de metástasis, veríamos que no tendría caso ponerles antiangiogénicos. Entonces, centremos un poquito en lo que es el hemangioma capilar. Rápidamente hay dos tipos, el circunscrito o el difuso, asociado a Stutzweber o no, están normalmente en adultos, raro en los niños. Cuando son de niños normalmente tenemos el fondo en salsa catsup o el fondo del Stutzweber. Angiográficamente, que no es el estudio de elección, pero vamos a tener, y es lo que vamos ahorita a revisar, hiperfluorescencias tempranas. Desde el inicio que inicia el estudio ya tenemos hiperfluorescencias, que con el paso del medio de contraste hay un reforzamiento. El estudio de elección es el verde indocianina, donde tenemos una hiperfluorescencia, temprana, y después el clásico washout, esto es, hay una hiperfluorescencia alrededor de la lesión y la lesión como tal se va a ver oscura. El ultrasonido normalmente va a tener una reflectividad media alta, y si la espiga de la toca lo que es la metaplasia, que también vamos a ver en las lesiones, todavía nos da una reflectividad más alta. ¿Cómo los manejamos los hemangiomas? Decíamos, si no están haciendo nada, déjalo en paz. Muchas de las veces, si estás empezando a tratar lesiones que no son sintomáticas, realmente nos metemos en un problema. Podemos fotocoagular las lesiones con un diodo en argón, podemos darles braquiterapia o teleterapia, cualquier método de radiación, terapia transpupilar si todavía sacamos ahí del baúl y alguien por ahí tiene uno, o la terapia fotodinámica. Entonces tenemos lesiones vasculares, normalmente en polo posterior, asociados o alrededor del nervio óptico. Algunas veces estas mismas lesiones crecen y no significa que estemos errando en el diagnóstico, y con el paso del medio de contraste, como vemos en la foto de arriba a la derecha, vemos la lesión en la mácula que con el paso del medio de contraste hiperfluorece. Otra lesión, realmente algunas de las veces dependiendo del fondo es más fácil o más difícil ver estas lesiones de hemangioma peripapilares, que con el paso del medio de contraste, desde que estamos apenas pasando el medio de contraste ya empieza a haber una hiperfluorescencia. Y otro caso. Entonces, dependiendo de dónde esté la lesión, va a dar sintomatología cuando empiece a crecer. Puede asociarse a una membrana hiperretiniana, que obviamente no tendríamos que utilizar antiangiogénicos, pero la producción de líquido es cuando podemos ya tener un cierto beneficio. Algunas veces en el polo posterior son muy difíciles de ver, como en este caso, pero con el paso de la angiografía con fluoresceína vemos que está exactamente en el área macular. Cuando son crónicos o ya tienen un poquito de tiempo, los hemos tratado, empieza a haber una metaplasia del epitelio pigmentado. Es ese pigmento oscuro que vemos en la superficie, y con la angiografía con fluoresceína lo que vamos a permitir ver es en qué parte de la lesión todavía está fugando o todavía tiene actividad para poder llegar a tratarlo. Algunas de las veces, y lo que hemos recomendado ya en el protocolo que estamos en el instituto y que se va a presentar en la Asociación Mexicana de Retina, es fotocoagular 2 o 3 zonas para poder determinar, porque una vez que uno pone el filtro de la terapia fotodinámica, desaparece la lesión. El filtro, como recordemos, es rojo, la lesión es roja, el fondo es naranja, y a la hora de prender el láser no se ve absolutamente nada. Entonces, poner 2 o 3 puntitos de argón sobre la superficie de la lesión, para cuando pongamos el filtro podemos localizarla con más facilidad. Entonces, otros ejemplos. El segundo tumor o lesión que también se beneficia, un poquito menos, es el hemangioma cavernoso. A diferencia del capilar, normalmente es un amartoma vascular, es raro, se ve como racimos de uvas, ya lo publicamos, y se ven como estos sáculos que normalmente tienen un nivel. Estos
Realmente cuando producen líquido se van a beneficiar un poquito más también del uso de antiangiogénicos. Tratar de no utilizar terapia fotodinámica en estos pacientes a menos que sea necesario porque realmente llegan a sangrar y llegan a exudar mucho. Entonces se ve en el polo posterior esta fibrosis que cuando damos terapia fotodinámica realmente lo que nos hace un síndrome tracciona y desprende las retinas. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué diferenciarlos? Bueno, con las telangiectasias, podría llegar uno a confundirlo. Raro. Un coach normalmente por la exudación también, realmente no creo que sea muy similar. Una miliar de Leber, que también es uno de los diagnósticos diferenciales. Un von Hippel, normalmente, no creo que se vea bien la fotografía, pero por los vasos algunas de las veces nos llegan a confundir. O los racemosos, que realmente por la vasculatura tan importante y no teniendo los áculos, hacemos el diagnóstico diferencial. Entonces, normalmente estas lesiones pueden autoflorecer por las membranas epiretinianas y esta fibrosis que está en la superficie. No llega a fugar, pero tenemos estos hipopions que nos hacen un diagnóstico diferencial. Si lo llegamos a tratar y nos envalentonamos para tratarlos, podemos hacerlo con láser, crío, vitrectomía o terapia fotodinámica. Vuelvo a repetir, muchas de las veces la evolución natural de este tipo de hemangioma es muchísimo mejor que el tratamiento como tal que podamos llegar a darle. ¿Qué estamos haciendo y ya lo que vamos a presentar? Son terapias triples con los hemangiomas capilares. Esto es, se empezó a reunir de cuántos hemangiomas capilares teníamos en el instituto del 2009 al 2014 con el diagnóstico angiográfico por ultrasonido y tomografía óptica coherente. Tenían que tener agudezas visuales menores a 20-100 y involucro macular por la presencia de líquido subretiniano. Normalmente poníamos la terapia fotodinámica, como estábamos acostumbrados para la degeneración macular, a 6 miligramos sobre superficie corporal, a 83 segundos. Algunos autores lo utilizan a 166, esto es el doble del tiempo. Nosotros lo utilizamos a 83, pero hacemos de 3 a 6 spots sobre la misma lesión. Aunque con un solo beam o un solo spot nos pueda llegar a ser suficiente, gusta mejor hacer más pequeños y más concentrados los spots o las zonas de contacto. 3 días antes a la terapia fotodinámica les aplicamos a un antiangiogénico, después a los 3 días utilizamos la terapia fotodinámica y 3 días después utilizamos esteroide. Acetato de triamcinolona fue el que fue escogido para el estudio y 2 miligramos. ¿Por qué en una misma semana tiene que ir el paciente el lunes, el miércoles y el viernes? Esto es porque para poner la terapia fotodinámica tenemos que poner un lente de contacto y este lente en un paciente que acabamos de inyectar podría aumentar la incidencia de endoftalmitis, entonces hemos separado los tiempos. Y les traigo algunos casos. Normalmente las lesiones vemos los OCTs como han disminuido la presencia de líquido. En promedio general son 2.1 aplicaciones, entonces nuestros pacientes de terapia que utilizamos terapia fotodinámica requieren por lo menos 2 al año. Se hace el corte a los 3 meses, cada 3 meses con OCT y tomografía y realmente el máximo que hemos aplicado son 3 aplicaciones de terapia fotodinámica para por completamente inhibir el crecimiento de estas lesiones. Los pacientes aún y a pesar de tener normalmente tiempos de 1 año, 1 año y medio como promedio de diagnóstico y de que fueron tratados, recuperan macularmente y anatómicamente la conformación, aún 2 de ellos no han mejorado la agudeza visual. Muchas gracias.